Bienvenidos a Vida Estoica, donde en cada episodio conversaremos sobre cómo vivir con paz mental, tener el control de nuestras emociones y llevar una vida mejor. Siempre basados en los 4 pilares de la virtud, como el valor, la sabiduría, la justicia y la disciplina. Entenderemos cómo la lógica y la introspección nos ayudan a meditar en nuestra mortalidad y simplemente aceptar nuestro destino. Una vez más, bienvenidos al arte de vivir. Buscando validación. Nunca deja de sorprenderme. Todos nos amamos a nosotros mismos más que otras personas, pero nos importan más sus opiniones que las nuestras. En este episodio vamos a estar hablando de lo que es buscar la validación de otras personas y qué es lo que nos dicen los estoicos sobre esto. La respuesta obvia y más simple sería simplemente dejar de buscar validación, pero para muchos de nosotros no funciona así. Vamos a ver cuáles son algunas formas de ver todo esto o cómo nos ayuda la filosofía estoica para reconciliar el hecho de que muchos de nosotros necesitamos o queremos algún tipo de validación externa y cómo podemos lograr disciplina para que esto no nos cause problemas en nuestro bienestar y virtudes. Lo primero que debemos hacer es valorar nuestra propia opinión y nuestra autoestima, más que a otras personas. Esta cita que Marco Aurelio escribe en sus meditaciones puede hacer que muchos de nosotros estemos de acuerdo, pero es difícil entender para lograr el objetivo. Existen varias formas para ayudarnos a llegar a este punto. Uno de ellos es el mismo reconocimiento de que otros simplemente no tienen una idea de su historia, ni contexto para la toma de decisiones como lo podemos hacer muchos de nosotros. Entonces cualquier tipo de reconocimiento, ya sea bueno o malo, será incompleto y más que nada defectuoso. Vamos viendo algunos de los puntos, grandes rasgos de lo necesario para dejar de sentir esta necesidad. Como paso número 1 debemos evaluarnos a nosotros mismos. No podemos saber a dónde vamos si no sabemos en dónde estamos. Algo que ayuda mucho para llegar a conocernos a nosotros mismos es escribiendo. Entonces aquí es donde debemos buscar papel, pluma o lápiz y escribir todo lo que sabemos de nosotros, lo más rápido posible para no tardar mucho tiempo en pensar y en averiguar. Es simplemente darnos una idea de quién pensamos que somos nosotros mismos. Esto puede ser estatura, peso, género, hijo, hija, alto, flaco, rico, pobre, triste, loco, novio, novia, madre, hermana, hermano, religioso, positivo, negativo, enfermo, saludable. Debemos escribir todo lo que podamos escribir, todo lo que nos describa. Después de todo esto podemos poner un signo de más o un signo de menos en cada uno y darnos una idea de cómo nos sentimos respecto a eso. Para cada punto debemos preguntarnos si hay algo que se pueda hacer para cambiar nuestra forma de sentir o pensar respecto a esto. Si hay algo que podemos hacer, hagámoslo para convertir un negativo en positivo. Si no hay nada que podamos hacer para cambiar algo, solo ignorémoslo y continuamos al siguiente paso. Por cada punto positivo veámoslo como lo que es, algo positivo en nosotros. ¿Qué beneficios podemos obtener de este rasgo o atributo? ¿Esto cómo es que nos puede sumar de forma positiva en nuestras vidas? Ahora que sabemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta de nosotros mismos, si hay algo que no nos gusta de nosotros, hemos encontrado la primera persona a la cual deberíamos buscar validación. La persona más importante del mundo somos nosotros mismos. No gustarnos o no caernos bien a nosotros mismos es una introspección para determinar quiénes somos y cómo podemos ser mejor. Ahora todo lo que tenemos que hacer es dejar de hacer las cosas que no nos gustan y nos damos la oportunidad perfecta para reemplazar estos malos hábitos con cosas que nos causan placer, que nos gusten a nosotros mismos. Si no hay nada que nos disguste de nosotros mismos, buscar elogios externos no es algo necesariamente malo, pero tampoco es saludable.
Todos de alguna forma queremos sentir que nuestras contribuciones son apreciadas, pero debemos de tener mucho cuidado de no caer en la trampa de sobreestimar nuestro propio valor. Una vez que tengamos claro lo que nos gusta y lo que no nos gusta es cuando debemos comenzar a tomar medidas para mejorar o eliminar ese tipo de cosas. Podemos comenzar a valorarnos a nosotros mismos. Es cuando comenzamos una tendencia positiva a valorar las cosas de las cuales de verdad ponemos un esfuerzo. No tiene nada de malo la validación externa, pero dura muy poco. Es como pasar de noche por una ciudad o un pueblo totalmente inadvertidos, pero de esta forma lo hacemos en la vida de otras personas. Seremos valorados por lo que hicimos, pero eso es solo una pequeña reseña en la historia de esas personas. Si vamos a buscar un protagonismo, seamos los protagonismos de nuestra propia historia. Valoremos la historia de ese personaje y luego podemos hacer algunas misiones secundarias en la vida de alguien más. La única validación que necesitamos es la de nosotros mismos, porque nosotros solamente tenemos el control de nosotros mismos. Nosotros no podemos controlar las opiniones de los demás. Es por eso que no debemos confiar que nuestra felicidad y autoestima dependa de factores externos. En cambio, trabajar en nosotros mismos y ser mejores de lo que fuimos ayer es más que suficiente. Un punto importante a resaltar es que hay demasiadas estrategias que nos puedan ayudar y esto es diferente de persona a persona. Pero si logramos entender por qué necesitamos esa validación, podemos encontrar nuestras propias estrategias para atacar el problema. La postura de los estoicos en general es que lo único que nos lastima es nuestra propia opinión, de que vale la pena tener esta validación. Así como podemos llegar al entendimiento y analizaremos más a fondo por qué vale la pena tener la validación y aceptación de los demás. Esta búsqueda de validación solo nos lleva a pegarnos a cosas que otros valoran y desean. Pero tal vez descubramos que es más fácil deshacernos de esos apegos y una vez que soltemos uno podemos crear un efecto dominó para ir dejando muchas otras más. Si tenemos un apego al dinero, como ejemplo, podemos llegar a comprender que el verdadero apego está en las cosas que se pueden obtener por medio del dinero. Y es así que podemos trabajar en quebrar esos aspectos uno a uno. Si nos deshacemos del primero, batallaremos menos para deshacernos del siguiente. Algo de lo que no nos damos cuenta es que nosotros mismos podemos ser nuestros propios porristas o nuestro peor crítico. Como ejemplo, digamos que algo muy común es que otras personas hablen mal de nosotros y normalmente respondamos con un tipo de excusa. Una vez más, queriendo limpiar nuestro propio nombre e imagen, buscando aceptación y valoración de un individuo o un grupo social. Es aquí donde debemos recordar las palabras que dice Epicteto. Esa persona ignoraba mis otros defectos. De lo contrario, no habría mencionado solo ese. Marco Aurelio también hace referencia a algo similar. En este caso, él habla de estar esperando algo de regreso. Cuando has hecho algo bien y alguien más se ha beneficiado de ello, ¿por qué anhelas aún una tercera recompensa? Como lo hacen los tontos, que quieren ser agradecidos o recompensados. Es muy común ver que la gente hace las cosas pensando en sus propios intereses y buscando algún tipo de retorno por hacer algún favor o simplemente buscar la validación, esperando las gracias. Buscar esta validación externa solo denota que somos personas inseguras y que siempre vamos a necesitar ser validados por individuos externos. Es por eso que debemos buscar ser mejor con nosotros mismos, lograr depender de nosotros mismos y aumentar nuestra propia autoestima es con práctica y ganando experiencia. ¿Qué es lo peor que puede pasar si confiamos en nosotros mismos por lo menos una sola vez? Una vez que hayamos logrado confianza en nosotros mismos, nuestra autoestima crece y nos daremos cuenta que nuestras ideas son mucho mejor de lo que pueden aportar algunas otras personas. Otras cosas que debemos recordarnos es que muchas veces confiamos en personas totalmente irracionales, con una visión limitada del mundo, como para tomar en serio sus consejos y opiniones. Séneca escribió en su libro sobre la brevedad de la vida.
¿Cuántos han saqueado tu vida cuando ignorabas tus pérdidas? ¿Cuánto perdiste a través del dolor sin fundamento? La alegría insensata, el deseo codicioso, las deducciones de la sociedad. Qué poco quedó de lo tuyo. Te darás cuenta que te estás muriendo prematuramente. Entonces, ¿cuál es la razón de esto? Estás viviendo como si estuvieras destinado a vivir para siempre. Tu propia fragilidad nunca se te ocurre. No te das cuenta del tiempo que ya ha pasado, pero lo desperdicias como si tuvieras un vaso lleno y rebosante. Rebosante de suministro, aunque todo el tiempo, ese mismo día que estás dedicando a alguien o algo puede ser el último. Actuamos como mortales frente a todo aquello que tenemos y como inmortales frente a todo aquello que deseamos. Solo necesitamos entrar en una rutina de práctica diaria de autovalidación. Ser capaces de elogiar nuestras propias acciones y hacer cosas específicamente para nosotros mismos. No es algo que nos nazca de forma natural. Es por eso que practicar el estoicismo en sí es una forma de validación, porque se requiere ser estoico en cualquier aspecto de nuestras vidas. Cuando lleguemos a sentirnos poco apreciados es donde debemos personificar nuestro estoicismo. Al igual que un boxeador depende de gran manera en sus reflejos físicos, un estoico depende de sus reflejos mentales. Debemos aprender a amarnos y aceptarnos tal cual junto con nuestros errores y nuestros juicios. Si buscamos demasiado la validación externa, solo significa que no creamos suficiente cantidad de validación interna. Necesitamos sintonizar nuestros recursos internos. Necesitamos aprender a usar conceptos de amor propio, autoaceptación, mirar las cosas con objetividad y darnos cuenta de lo que merecemos por nuestras acciones y sentimientos. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva y no la verdad. El estoicismo desaprueba rotundamente buscar la validación externa. La razón es que está fuera del control directo y total de nosotros mismos. Al momento de depender de algo o de alguien, entregamos nuestra libertad. Debemos cultivar orgullo en nuestro propio carácter. Cuando estemos en un momento de debilidad buscando la validación de otra persona, debemos preguntarnos, ¿qué lograremos con esto exactamente? La mayoría de las veces probablemente encontremos que nuestra respuesta es que la validación externa nos hará sentir mejor con nosotros mismos, pero eso es temporalmente. Debemos investigar por qué sentimos esa necesidad de sentirnos validados por alguien más y trabajar en eso. Comenzar a trabajar y solucionar los problemas internos nos lleva a alcanzar nuevos niveles de confianza en nosotros mismos como personas. Después de un tiempo comenzaremos a ver la validación externa como nada más como adulación. Dar y recibir adulación también es algo que los estoicos siempre han estado en contra. Epicteto nos recuerda, somos esclavos de las personas de la que buscamos validación. Somos nosotros los que debemos decidir qué tipo de personas queremos ser y acatar nuestros valores. Solamente así buscaremos nuestra propia validación de acuerdo a estos valores. Esto es a lo que los estoicos le llaman indiferencia. Miyamoto Musashi nos dice en forma de consejo, no hay nada fuera de nosotros mismos que pueda permitirnos ser mejor, más fuertes, más ricos, más rápidos o más inteligentes. Todo está dentro de nosotros mismos. Todo existe. No busquemos nada fuera de nosotros mismos. La palabra validación puede tener diferentes significados dependiendo de la persona, pero pongámoslo de esta manera. ¿Podemos renunciar a la facultad humana de considerar lo que otras personas piensan de nosotros? Probablemente no. Somos animales sociales. Sería mucho más fácil renunciar a todas nuestras extremidades antes de renunciar a ese sentido. Es bastante probable que eliminar esta capacidad de los seres humanos requiera una reestructura completa, desde cero, de toda estructura fundamental que el resultado no podría llamarse razonablemente
el mismo tipo de criatura. Incluso los seres humanos que pueden ser diagnosticados como sociópatas siguen siendo fundamentalmente sociales. El comportamiento antisocial sigue siendo un comportamiento basado en la existencia de un sentido social que hace que esas personas busquen formas particulares de estatus como dominantes y controladores en otras personas. En términos estoicos, esto significa simplemente que los seres humanos nacen con el reconocimiento previo de la consideración social. Esto es definitivamente una de nuestras facultades naturales. Pero como resultado ocurre con prácticamente todas las facultades mentales que poseemos como seres humanos. Está sujeta a nuestra razón. Después de todo, todos nuestros comportamientos son socialmente dinámicos. Preocuparnos por lo que piensa la gente de nosotros en redes sociales, por ejemplo, no se puede escribir en nuestro ADN, porque no evolucionamos como los algoritmos de las redes sociales. Los seres humanos que se preocupan por su personalidad en redes sociales han razonado que estos espacios existen. Han razonado que es una fuente de cosas buenas. Han razonado sobre cuáles son sus reglas sociales. Han evolucionado y razonado que vale la pena dedicarle tiempo. Todos podemos deshacernos del reconocimiento previo de la consideración social, pero cómo lo adaptamos a nuestra propia vida depende completamente de nuestro proceso de razonamiento. No podemos deshacernos de esta facultad, pero podemos controlar cómo se emplea esta facultad. En palabras de Epicteto, si alguna vez sientes la tentación de buscar la aprobación externa, date cuenta que has comprometido tu integridad. Si necesitas un testigo, sé tú mismo. ¿Quieres paz mental? ¿Crees tener las herramientas necesarias para lograr ser indiferente a la opinión de los demás?